No, no, ya no, después le recogen ahí esas cosas. Ya. Entonces eso estaba indicando. Esto es un equipo para corregir el factor de potencia. ¿Cuál es el objetivo de esto? Las empresas eléctricas del país entregan los dos tipos de potencias, potencia activa y potencia reactiva, ¿sí? Y la unión de la potencia activa y la reactiva tenemos lo que se denomina la potencia aparente. En donde denominamos potencias aparentes son en la parte de generadores y en lo que son transformadores. Ustedes han escuchado ahí los KVA, ¿no es cierto? Esa es la potencia aparente. Pero este equipo propiamente es para poder hacer la corrección de uno de las potencias que las empresas entregan también igualmente, porque sus generadores también producen reactivos. Pero estos reactivos tienen que obligadamente las instituciones que son que están provocando estos reactivos están en la obligación de hacer su corrección para no tener problemas en las redes, porque las redes igualmente tienen que ser corregidas, y en esto las empresas eléctricas igualmente hacen su corrección del factor de potencia a nivel residencial, porque a nivel residencial no nos cobran a nosotros reactivos, nos cobran son activos. Entonces, en cambio, en las instituciones, ahí sí cobran, digamos, instituciones que son de carácter industrial, comercial. Entonces, a ellos sí les cobran los reactivos, porque están consumiendo también. Pues de acuerdo a la ley, solamente a nivel residencial pagan es activos. En cambio, los otros tienen que pagar los dos tipos de potencias, activos y reactivos. Entonces, aquí el colegio ahorita está teniendo un problema, que ya les pusieron una alerta. Les dijeron, ustedes tienen un consumo de reactivos de tantos kilovatios, voltio amperios reactivos. Y eso tienen que obligadamente hacer la corrección, porque si no les vamos a cobrar. Entonces, al hacer nosotros la corrección del factor de potencia, el equipo a la larga se paga solo. ¿Por qué? Porque ya no estoy sacando un dinero para pagarle a la empresa. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Lógicamente, este equipo, para poder hacer la corrección del factor de potencia, que están provocando todo lo que son bobinas. Ustedes saben quién nomás tiene bobinas: motores, transformadores, soldadoras, todo lo que son procesos inductivos generan reactivos. Y lo que tenemos aquí abajo son condensadores. Estos condensadores nos sirven para poder justamente hacer ese efecto de la corrección de los reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vamos a hacer es bajar el ángulo que es el que necesitamos nosotros, o sea, para poder hacer la corrección. Le hagamos así un dibujito aquí, así en el dedo nomás, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Si tenemos el eje de la X y de la Y, entonces este es el voltaje. Y acá estamos teniendo la corriente. Lo que se busca es que el ángulo que tenemos entre el voltaje y la corriente se reduzca, se haga más pequeño, para poder llegar a tender a ser 1. Pero cada vez que el ángulo se nos va extendiendo, van aumentando los reactivos. Entonces aquí lo que hace el equipo con los condensadores es determinar un factor de potencia que nos pone como mínimo la empresa, que es 0.92, que es el cos-phi, el ángulo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es eso. Vamos a tratar de corregir ese ángulo. Y la única manera de hacer la corrección de ese ángulo es a través del banco de condensadores. Entonces, estos bancos de condensadores trabajan en función de la carga. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que yo voy aumentando, qué sé yo, una soldadora, un aire acondicionado, una cosa de esas, el factor de potencia me va a, digamos, los reactivos se van a aparecer, ¿no es cierto? Cada vez que voy aumentando carga. Entonces, el aparatito a través de esta caja, que esta es una especie de una computadorita, se encarga de poder revisar, porque está midiendo los parámetros que es voltaje y corriente. Aquí tenemos unos transformadores de corriente que les he instalado. Entonces la señal de esos transformadores de corriente están llegando acá. Y eso es lo que nos va a determinar cuál es el consumo que vamos teniendo. Porque ustedes saben de que la corriente es la que determina la cantidad de equipos que estamos instalando. Entonces para eso es lo que hemos llegado, digamos, a este punto. Entonces estos condensadores van subiendo y bajando. Entonces este equipo lo que nos va haciendo es ese análisis.
Necesito aumentar una carga y voy viendo que el factor de potencia se tiende a bajar menos de 92, entonces aumento más condensadores. Y va haciendo. Entonces el equipo controla hasta 6 pasos que se llaman. Pero ahorita solamente tenemos instalado 4 pasos. Si es que en el tiempo si requeriríamos de más pasos, tenemos chance de aumentar 2 condensadores más. Que pueden ser de la misma capacidad de estos o de menos, o más grandes. ¿Sí hay más grandes? Sí, claro, hay más grandes. Sí, hay mucho más grandes. Estos condensadores son para trabajar al nivel de voltaje, creo que es de 600 voltios, una cosa así. Asimismo, como hay condensadores en las redes que se conectan a 6000, a 13800, a 22000 y hasta voltajes mucho más altos. Porque todo va a depender del tipo de aislamiento de lo que está conformado el condensador. A ver, preguntas. No sé si tienen de la diferencia en reactivos y activos. ¿Cuál es la diferencia? Es que el activo solamente estamos considerando de que nuestro factor de potencia es 1. ¿En dónde tenemos el factor de potencia 1? Son en las resistencias. La resistencia no es una impedancia. O sea, habría que diferenciar entre lo que es resistencia e impedancia. La resistencia no produce, digamos, una resistencia a un calentador de una ducha, no produce, digamos, reactivos, porque el factor de él es 1, porque no es una bobina. En donde sí tenemos impedancia son en los motores, porque es una bobina. Eso nos está generando un campo magnético, las bobinas de esas. Y por eso es que tenemos la presencia de una inductancia. Entonces, en sí, es una impedancia inductiva que se denomina. Por lo que a veces se usa aquí la suelda, todo eso. Es que es una bobina. Es un transformador, es la soldadora. Y por ejemplo ahora los transformadores, las soldadoras chiquititas, igual, ustedes han visto, tienen bobinas adentro. Todo lo que tenga bobinas, y eso producen efectos inductivos. Entonces, y eso, por ejemplo, si yo quisiera poner en la casa, soldar, para soldar para mí algo, ¿qué debería ocupar allá en la casa para que no me aumente ni nada la... No, eso le digo, la ventaja es que nosotros, la medición que hacen las empresas eléctricas a nivel residencial, no están midiendo reactivos, no es esa potencia, entonces nosotros podemos utilizar... No pasa nada. No pasa nada, pero el momento que comiencen a cobrarnos reactivos a las casas, entonces ahí sí tendríamos que obligadamente ver cuál es el factor de potencia, cuál es el reactivo que me está consumiendo. Pero eso no se va a dar nunca, ¿no? Claro. Por eso es que el costo de la energía a nivel residencial es más caro que al servicio industrial o comercial. O sea, es un valor totalmente diferente. Es más bajo a nivel industrial. Nosotros como residencial pagamos mucho más. Esa es la diferencia. O sea, ¿alguna otra pregunta? La última, ¿qué función me dijo que hacía esos condensadores? Estos condensadores vulgarmente les denominan pilas. Vulgarmente, pero en realidad son condensadores. Esto lo que hace es justamente darle el efecto de la corrección del ángulo del factor de potencia. O sea, esto lo que hace es corregir. Esto funciona como que fuera una batería. Entrega energía. Es como el condensador de un motor, más o menos. Que son exactamente iguales. Sino que este de aquí, este chiquito, tengo de 2.5 kVA, kilovoltiamperios reactivos. Y este es de 5 kilovoltiamperios reactivos. Si se pusieran dos más grandes, ¿sí se podrían sustituir los dos pequeños o si igualmente se necesitan? Sí, a ver, yo podría sustituir por más grandes, pero en cambio pierdo tener finura, pues digamos así. Voy a tener yo cargas más chiquitas. Y si yo tengo un grande de estos, me va posiblemente a subirme más de uno. A eso también me faltó explicarles. O sea, yo no puedo pasarme de uno. Yo puedo llegar hasta 99.99, pero no llegar a uno tan así, porque ya asimismo la empresa, los medidores que se utiliza para medir, digamos, los reactivos igual, si se pasan de positivos, ya tenemos problemas. Ya la empresa también les cobra multa, porque es como que estuviera yo entregando energía a la red, y en verdad no estamos entregando energía. Porque un condensador se carga con energía de la red. O sea, aquí el condensador no es un generador. Si yo tuviera un generador,
ahí sí no hay problema y que estuviera entregándole a la red. Pero estos aparatos no tienen ese efecto, no son generadores. Pero puedo yo tener que el factor de potencia, digamos, que el voltaje que tengo aquí venga desde este punto que es del eje de las X y las Y, la corriente se me vaya más acá. Entonces eso ya es un problema. Yo ya no estoy entregando energía, pero se me está disparándome el factor. Por eso es que yo puedo manejarme desde punto 92 hasta punto 99.9. Pero para llegar a ese punto es bien complicado manejar. Por eso es que los condensadores se ponen más pequeños en la primera etapa, justamente es para poder corregir de los equipos pequeños que van quedando. Esto sería en el caso de que yo utilizaría toda la capacidad, por ejemplo, del transformador, toda la potencia del transformador, aunque está calculado esto para como que estuviera teniendo un transformador de 60 kVA. O sea, ahorita la capacidad del transformador no llegamos a 60 kVA, pero estamos dejándole con una pequeña proyección a futuro en el caso de que sigan aumentando más carga aquí. O sea, no sabemos cuánta carga más irán a aumentar, pero en el supuesto caso que pasaríamos más de 60 kVA, que está determinado, este transformador es de 75 el que está afuera. Que está en el poste. En el poste, es de 75 kVA, o sea, quiere decir que tenemos todavía energía para poder, potencia por parte del transformador para poder poner más carga. Entonces, si es que se llegaríamos a 75 kVA, entonces ahí obligadamente amerita seguir aumentando 2 pasos más si es que es necesario, o un paso más, que podría ser uno de la misma característica o un poco más grande. Es para eso sirve. Y pregunten, a ver, ustedes pregunten, a ver, hay curiosidades. Y esto le usan siempre, esto le ponen donde hay bastante instalaciones, que usan suelda, todo eso, por eso es necesario, porque en una casa siempre no, eso le digo. Lo que pasa es que en las instituciones que son ya de carácter industrial o comercial, en donde ya sobrepasan, digamos, los valores de los reactivos, la empresa manda un comunicado en este caso mandaron un comunicado al colegio indicando de que están con un exceso de reactivos y que tienen que proceder a hacer las correcciones. Solamente ahí en ese caso es en donde el cliente tendría que comenzar a buscar cómo solucionar esa situación, porque si no la empresa le va a cobrar. O sea, le estáis advirtiendo, señores, ustedes están con reactivos altos, corrijan sus reactivos, entonces hay que hacerlo. Y si no, la empresa no hay problema, ellos corrigen a través de la red, corrigen los reactivos, pero a usted le van cobrando en la planilla, y a veces se da casos que el costo de reactivos pasa más que los activos. Entonces ahí viene un problema grave. Lo que voy a pagar 200, ahora voy a pagar 500. Entonces, por eso es que un equipo de estos a la larga termina pagándose solo, porque ya no tengo que pagarle a la empresa esos valores, sino que yo ya estoy pagándole al equipo. Y con eso lo que hago es mejorar. Y esto es un equipo que va a durar muchísimos años. En cambio, si yo pago reactivos unos 200 o 300 dólares mensuales a la empresa, va a ser por toda la vida. No voy a recuperar. En cambio, con esto recupero yo esas cosas. ¿Y una instalación de un equipo así, como qué precio más o menos tendría? El equipo de lo que mandamos a fabricar, mandé a fabricar bajo mis parámetros de diseño, cuesta aproximadamente como $1,200. Eso es lo que cuesta este equipo. Sobre la instalación, ¿se podría hacer, digamos, como nosotros así como que ahorita estamos practicando, o ya serían personas más especializadas en el tema de...? Bueno, una persona que ya tenga un conocimiento de lo que es el tema de control, para darles más o menos una idea cómo es lo que está hecho esto. Claro. Este equipo prácticamente, este es el cerebro del equipo, de todo esto, el tablero. Este es el que va a comandar el accionamiento de los condensadores a través de estos condensadores, de estos contactores.
Estos breakers son, como ustedes conocen, son simplemente equipos de protección sobre cortocircuitos y esas cosas. No es nada novedoso. Lo mismo los contactores de estos son los que simplemente estamos haciendo un interruptor de cierre automático, porque eso es lo que cumple la función de un contactor. Acá arriba lo que tenemos simplemente es una distribución de de los contactos de cada uno de estos, porque esta es una parte de una fuente de poder. O sea, aquí estamos derivando todo para las instalaciones de cada uno de estos. Todas esas son líneas. Son líneas nada más. Tenemos aquí las 3 fases y lo que estamos haciendo es distribuyendo nada más la energía. Pero quien va a comandar la parte de control, que son esto, es este equipo. Este equipo es el que le va a decir cierra, abre, cierra, abre. Y va alternándose. Si es que le ve el caso que tengo que conectar este con este, lo hace. O conecta los dos seguiditos, lo hace. O sea, no es indistintamente lo que pueda conectar dependiendo qué es lo que tenga que corregir. La cosa es que yo no debo bajarme más allá de punto 92. Tenemos el breaker, que tampoco no es ciencia, ya ustedes ya conocen. Ese le apaga todo. Ese simplemente es el que apaga todo. Es simplemente, igualmente es una protección de los cables que tengo que sacar de aquí las señales. Sí, me tocó desconectar las barras de estas porque los transformadores de corriente igualmente están conectados a la alimentación principal. No puedo poner a la alimentación secundaria porque tendría que hacerle de uno en uno y el equipo no es eso. Entonces se pone a la alimentación principal. Aquí no es necesario el neutro, o sea, puede conectarse como no puede conectarse, de acuerdo, digamos, a las necesidades. Pero por lo general casi no se conecta en neutro, porque solamente lo que hacemos es medir voltajes de línea, nada más, no voltajes de fase, o sea, línea a línea, o sea, fase a fase, eso es lo que hacemos. Entonces el equipo es el que es programable, y aquí puedo yo, una vez que ya arranque el equipo, puedo verificar voltaje y amperaje de cada uno. Asimismo, con el equipo podemos llegar a determinar si es que las fases están bien calibradas o no están calibradas, o sea, cuál es la que tiene más consumo, menos consumo y esas cosas. No sé qué más... ¿Qué nombre tienen esos dos que están de colores? De colores de estos simplemente se llaman aislantes termocontraíbles. ¿Sí? Son unos tubitos que el momento que se les somete al calor se recoge. Yo he intentado buscarlo y no lo he encontrado. Y entonces para eso hay de diferentes tamaños, De diferentes calibres de de diferentes calibres de acuerdo al conductor se utiliza. Esos son para conectarles. Sí, o sea, esto es muy interesante el uso de estos aparatos. Reemplaza la cinta. Al taipe. Ya. Por ejemplo, cuando ustedes están amarrando cable de teléfono, ¿no es cierto? Ya. Ustedes han visto que poner un pedazo de taipe ahí, por lo tan delgado que es jodido. Ya. Y después se sale. Entonces se despegan y todo. Entonces más fácil es utilizar esto. Usted lo mete en el tubito y con calor se procede y se recoge. Ya. ¿Ves? Eso es lo que se hace. No, entonces esto es muy bueno. Es muy bueno porque en realidad ahorra tiempo, digamos, de la utilización que el taipe. Y se puede utilizar en todas las instalaciones. Realmente no es muy caro esto. Bueno, compré donde los chinos venden ahí. ¿Sí? Sí, en Guayaquil me compré esta. Pues ya.